Warzone Paranormal. Saludos, hermandad. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una historia más, totalmente de miedo, de terror, de pánico, de suspenso. Una historia que amablemente nos hizo llegar un suscriptor a través de la página, en donde él nos cuenta acerca de una terrorífica experiencia que él vivió hace ya algunos años al cruzar la frontera norte hacia Estados Unidos, y que tanto a él como al grupo con el que iba fueron terriblemente atacados por algo que... ¿Para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del día de hoy, y recuerden que esto es Warzone Paranormal, y esta es la historia. Esto que me sucedió fue en el año del 2004, una de tantas veces que crucé hacia Estados Unidos de Norteamérica. Recuerdo que esa era mi cuarta vez que cruzaba, y jamás me había pasado lo que ese día me sucedió. Y es que a título personal yo considero que esto que vivimos mis compañeros y yo no tiene explicación. Realmente no le encontramos una razón lógica, algo que nos hiciera entender el qué fue lo que en realidad nos pasó. Y bien, te comento que era el mes de junio, cuando esa cuarta vez que había venido a México a visitar a mi familia, y al regresar para Estados Unidos, como siempre lo hacía, de indocumentado, ya que aún no tenía papeles. Yo soy del municipio de Catepec de Morelos, Estado de México, muy cerca de la estación olímpica de la línea B del metro, frente a Plaza Center. Y honestamente, desde ese año mi vida cambió, porque esa terrible situación fue totalmente despiadada, cruel, una situación que nos llenó de mucho miedo y me dejó marcado de por vida. Recuerdo que me despedí de mi familia esa tarde de junio. Les dije que cuando estuviera en Tijuana yo les iba a marcar por teléfono, que aún no sabía con qué coyote iba a cruzar o por dónde me iban a cruzar. Ya todo estaba palabrado con gente de allá de Estados Unidos, del sur de California, y emprendí mi camino. Recuerdo que me despedí de mi familia y tomé el avión con destino a Tijuana, Baja California. Al llegar a Tijuana, algo sentí dentro de mí, porque no lo sentí como un viaje normal de los que solía hacer. No sé, como que sentía miedo de salir del aeropuerto, de empezar con esa travesía. Realmente fue algo que sí me dejó muy impresionado. Aún así, yo me fui a la Avenida Revolución, ahí por donde está la calle Primera y la Revolución, ahí donde se encuentra el Hotel Nelson. Pero yo siempre me hospedaba en el Hotel La Posada, que está enfrente de la Plaza de Santa Cecilia, ahí por donde está el arco. Desde ahí pasaba una noche ahí, tranquilo, relajado, y al otro día empezaba yo a hablarle a mi familia, a mis amistades, para que me dijeran a qué coyote iba a buscar o cómo iba a estar la situación. De ahí recuerdo que tenía un amigo en Tijuana que vivía ahí en el Murúa, la colonia Melchor Ocampo, ahí en la calle Santos de Gollado. Y me acuerdo que le marqué por teléfono a mi amigo y me dijo que sí, que me esperara ahí en la plaza de Santa Cecilia, que él iría por mí a recogerme. Yo le respondí que estaba bien, que iba a estar en esa plaza. Pasó el tiempo y mi
amigo llegó, me invitó a su casa y ya nos fuimos hasta su hogar. De ahí me dijo que había una persona que él conocía, que era totalmente de confianza y que él seguramente me iba a cruzar para Estados Unidos. Ya me dio el precio, me dijo la cantidad y le respondí que sí, que estaba bien. Yo empecé a realizar las llamadas telefónicas a mis amistades que iban a pagar por mí al cruzar a Estados Unidos y ellos me respondieron que estaba bien, pero que si yo gustaba, que mejor me cruzara por la línea, por las garitas, que según ellos, porque si cruzaba por el cerro, la sierra, el desierto, el río, qué sé yo, que ellos temían que me fuera a pasar algo. Y honestamente, a mí también me daba mucho miedo. Pero, en fin, yo decía que era mi cuarta vez ya cruzando Estados Unidos, que no había nada que temer, que ya las otras 3 veces ya las había vivido y todo había salido de maravilla, y que esta cuarta vez no sería la excepción. Entonces, mi amigo me contactó con ese coyote, el mismo quien me dijo que me iba a mandar a la ciudad de Tecate, Baja California, a un rancho, que ahí era donde nos cruzaban, por ahí por la colonia Jardines del Rincón. Me dio instrucciones y yo gustoso acepté. Me dijo que no iba a ir solo, que íbamos a ir un grupo de 6 personas, pero que tuviéramos mucho cuidado porque íbamos a tomar autobús y llegando allá a la central camionera de Tecate, Baja California, que de ahí íbamos a tomar un taxi. Nos dio dinero y nos dio las indicaciones precisas. Y yo pues gustoso. Ese día en la tarde recuerdo que me dijo que pasaría por mí al otro día temprano para que me iba a llevar a un lugar donde estaban los otros compañeros y que juntos abordaríamos el autobús con rumbo a Tecate. Y así fue. Todo iba bien hasta ahí. Recuerdo que conocí a los otros compañeros del grupo, entre ellos iban 2 mujeres y 3 hombres. Ya conmigo éramos 6, el grupo. Entonces, pues abordamos el autobús, recuerdo, y emprendimos nuestro viaje con rumbo a Tecate, Baja California. Nunca nos imaginamos lo que nos iba a suceder, porque todos íbamos contentos, muy ilusionados, porque ya nos habían dicho que por ese punto de el rancho de Jardines del Rincón, ahí en Tecate, que era rápido el cruce hacia Estados Unidos. Y honestamente, así fue. Cabe mencionar que desde que me contacté con el coyote, él a todos los del grupo nos dijo que lo que nos recomendaba era que lleváramos muchos pares de calcetines, de preferencia más de 5 o 6 pares de calcetas o calcetines gruesos. Nosotros no entendíamos el por qué o para qué, pero así lo hicimos. Recuerdo que yo compré calcetines gruesos y así fue. Se preguntarán que qué tiene que ver todo esto con mi historia, pero solamente de recordarla y el contar todo esto me relaja y me tranquiliza porque lo que vivimos fue lo peor. Llegando a Jardines del Rincón, ahí en Tecate, al rancho específicamente, puesto que habíamos llegado a una tienda que ellos le llamaban la Conasupo y de ahí nos llevaban al rancho. Era una casa mediana, no estaba muy grande. A legua se miraba que estaba abandonada y prácticamente todo se miraba como desierto. Y ahí estuvimos. Pasamos cerca de 2 semanas ahí, porque hacíamos intentos y nada. Hacíamos muchos intentos y no podíamos pasar. Ahí desayunábamos, comíamos,
Pero no sé si esos intentos eran señales a que no cruzáramos o que algo nos iba a suceder, porque bien recuerdo que esa noche llegó el guía con otro ayudante. Eran 3 personas específicamente. El guía, a uno que le decían el guía piedra y el guía cola, el que iba borrando huellas, supuestamente. Y el guía, el que dirigía todo el camino, el que platicaba con nosotros. Entonces ese día nos dijo que estuviéramos listos y prevenidos, que pasaría por nosotros exactamente a las 2 de la madrugada. Dijimos, caray, es muy temprano, pero pues en fin. Y así fue. Al otro día recuerdo que pasó por nosotros como ya nos lo había indicado desde que llegamos ahí al rancho. Y vuelvo a repetirlo, ya habíamos hecho bastantes intentos de cruzar, ya hasta conocíamos la rutina, pero ese día terrorífico fue cuando llegó por nosotros a las 2 de la madrugada y emprendimos el camino. Honestamente, lo voy a decir, de ese rancho hacia donde nos levantaban, del otro lado en Estados Unidos, sin mentir, caminábamos 4 horas. Pero de esas 4 horas eran 2 horas descalzos. Por eso nos pedían que lleváramos calcetines. No permitían que entráramos a ese punto con calzado, con tenis, con zapatos, con nada. Teníamos que quitárnoslos y colgárnoslos en los hombros y de ahí caminar, con los calcetines solamente. Ya habíamos caminado esas 2 horas y faltaba poco para llegar al punto, al echadero, como le llaman, donde nos iban a levantar del otro lado, cuando entramos a una zona boscosa que se miraba todo tétrico, porque desde que iniciábamos con la travesía se miraba oscuro, se miraba frío, y realmente eso nos llenaba de miedo, porque solamente se escuchaban ruidos extraños, raros, que realmente no podíamos explicar. Pero ese día que entramos y honestamente ya íbamos un poco espantados, con miedo, porque sentíamos pánico de estar cruzando. Te voy a decir una cosa, cabe mencionar que ese día no vimos agentes de inmigración, por nada y para nada. Las otras veces que habíamos intentado, sí llegamos a ver patrullas y nos escondíamos de los agentes de inmigración. Pero ese día no había nada. Todo se miraba solo, terrible, desolado. Y cuando entramos a esa zona boscosa donde había muchos árboles que hacían sombra aparte de la oscuridad, se veía horrible. Honestamente era una oscuridad densa, una oscuridad que no podíamos vernos unos entre otros. Casi nos perdíamos. Teníamos que ir caminando deprisa y prácticamente agarrados del hombro uno con otro, porque de otra forma no podíamos caminar. Era muy oscura la noche, la madrugada, y eso nos daba mucho miedo. Cuando íbamos a medio punto de esa zona boscosa, fue cuando a lo lejos vimos algo que nos dejó muy impresionados. Y nos espantamos porque el guía nos dijo, agáchense, no se muevan. Y los otros 2 compañeros del guía igual se agacharon, se tiraron al suelo. Nosotros muy espantados, sin saber qué era o de qué se trataba, empezamos a susurrar solamente. El guía nos decía, cállense, no digan nada, no hagan ruido. Cuando yo tomé valor y me acerqué al guía y le dije, ¿qué pasó? Y me dice, mira, güey, allá a lo lejos. ¿Qué es eso? Le pregunté. Me contestó el guía, son unos ojos rojos. Pero mira cómo se mueven. Esa cosa se movía como de un lado a otro, izquierda a derecha.
Y nosotros pensábamos que eran agentes de migración o que trajeran perros para olfatear a los indocumentados. No sabíamos de qué se trataba. Pero ahí estuvimos un buen rato hasta que vimos que no se movían ya esos ojos y se apagaron por un momento. El guía se levantó un poquito y nos dijo, hay que caminar deprisa y hay que darle la vuelta, hay que rodearlos para que no nos vayan a hacer nada. Pero al obedecerle al guía y continuar caminando, hubo algo que nos impactó demasiado, porque esos ojos como que se volvieron a abrir, se volvieron a observar, y de repente esa cosa brincó fácil como unos 5 o 6 metros, hasta llegar a una rama alta de un árbol, y se escuchaban ruidos infernales, como voces horrendas. Era algo que realmente nos llenó de miedo, porque era como si un demonio estuviese hablando, no sabíamos. Para esto los guías dijeron que no nos preocupáramos, que a lo mejor simplemente se trataba de una lechuza, de un ave, pero no, porque no había ruidos como tal de lechuza. Yo conozco muy bien los ruidos que emiten las lechuzas y no era eso. Esa cosa era algo diferente, algo demoníaco, porque justamente cuando supuestamente rodeamos para no pasar por ahí donde estaban los ojos, caminamos y de repente vimos que algo cayó del árbol y se escuchó un estruendo fuerte, así como si hubiera caído una roca enorme. Y al cruzar por ahí, simple y sencillamente nos perdimos, porque se empezaron a escuchar otra vez esos ruidos demoníacos, esas voces, esos sonidos. Y de repente los guías dijeron, gritando muy fuerte, ¡en la madre, corran, corran! Nosotros, cada quien corrimos por donde pudimos. Cada quien nos dispersamos y corrimos en diferentes rutas, en diferentes destinos. Yo recuerdo que yo corrí, pero una de las mujeres que iba con nosotros en el grupo me tomó de la mano y me recuerdo que me dijo, ay amigo, no me dejes porque me da miedo, y se fue conmigo, pero de repente se me soltó también y yo caí al suelo, al igual que ella, y honestamente empezamos a gritar fuertemente de miedo, de terror, de pánico, porque había algo que nos estaba atacando y no sabíamos qué era. Simple y sencillamente nos atacó. Por un momento llegamos a pensar que era un puma o algún animal feroz de esa zona boscosa, pero no veíamos nada como tal, un animal. No veíamos nada, simple y sencillamente estábamos siendo atacados. Yo recuerdo que sentí que algo me rasguñaba la cara, que me golpeaba en el cuerpo. Incluso me arrastraron de un pie y yo traté de pelear. En ese tiempo era yo joven, tenía yo entre unos 25 a 35 años de edad, pero no sabía contra quién luchaba. No veía a nadie. Esa cosa solamente me jalaba de un pie y me llevaba arrastrando. Empecé a patalear y solamente así alcancé a zafarme, y al sentir que ya me había librado de esa cosa, recuerdo que me levanté y corrí, demasiado corrí hasta que salí de esa zona boscosa y caí en una especie como de canaleta o de zanja. Era un hoyo en la tierra, largo. Ahí caí, no estaba muy profundo, si acaso tendría como 1 metro de profundidad. Y ahí me quedé, ya no pude más, me llené tanto de miedo, solo, sin escuchar más ruido alguno. Fue hasta que empezó a amanecer, a aclarar el día, que vi que en esa misma zanja donde yo estaba, en esa misma canaleta o no sé cómo llamarle,
ahí había más compañeros y solamente ya éramos 3, pero faltaba más gente. Y empezamos a hablar, a gritar y algunos respondían, algunos no. De esa cosa, de los ojos rojos, de esos ojos del mal, ya no supimos nada. Realmente no supimos qué cosa fue. Hasta que ya aclaró más el día, la mañana. Fue cuando encontramos al guía y a sus compañeros. Pero la mala suerte fue de que una de las mujeres y su esposo habían perdido la vida. Eso nos llenó de miedo, de mucho miedo, porque los encontramos sin vida, sus cuerpos inertes, muy arañados de la cara, mordidos o desgarrados, no sé. Realmente no supe cómo estaban. Solamente vimos que había bastante líquido rojo, mucho que emanaba de sus cuerpos, pero todos, absolutamente todos los que estábamos parados de pie, con vida, teníamos un fuerte dolor de cabeza. Y todos, créeme que todos los que estábamos de pie, teníamos rasguños en la cara, en la espalda, en el cuerpo, moretones. Nuestra ropa estaba desgarrada y realmente no supimos qué fue lo que nos atacó. Los guías decían que tal vez había sido un brujo o un demonio, pero realmente yo, por no creer, realmente nunca supe qué fue lo que nos atacó. Lo único que se nos quedó grabado en la memoria y para siempre fueron esos ojos que vimos, que nunca nos imaginamos que de qué fueran. Yo por eso a eso le llamé los ojos del mal, porque en realidad no vimos un animal o algo como tal que viéramos, que pudiéramos tocar, que era lo que nos estaba atacando. Simple y sencillamente nos atacó, nos hizo daño y nos hizo casi perder la razón, la cordura. Yo en realidad no sé si quedé desmayado o me quedé petrificado o simple y sencillamente muy impactado. Pero bien que recuerdo esa lamentable historia. Los guías solamente nos dijeron que quien quisiera podía seguir el camino con ellos y que no, pues que se regresara para el territorio mexicano. Yo seguía a los guías, pero realmente no podía ni emitir sonido de mi boca. No sabía qué decir, no sabía qué preguntar. Honestamente no sabía ni qué era lo que podía haber pasado. Simple y sencillamente continuamos el camino. Yo llegué a mi destino, pero eso casi me costó la vida. Fue uno de los cruces para Estados Unidos más terroríficos que viví. Y honestamente, esto sí existe. Y esto fue real. Créanme o no, esta fue mi historia que me dejó marcado de por vida, pero que yo la viví con ese grupo. Cuando crucé para Estados Unidos por cuarta vez, por el lado de ese rancho de Jardines del Rincón en Tecate, Baja California. Hoy solamente de recordarlo me sigue llenando de miedo y me sigue poniendo los nervios de punta. Y por eso me animé a enviarte mi historia. Muchas gracias.